Eran aproximadamente las 2 de la mañana, y el incesante ruido de los perros de mi padre, quienes ladraban sin dar tregua, nos despertó a toda la familia. Al estar conscientes que los perros nunca ladraban nada más porque sí, mi hermano y mi padre, sin pensarlo mucho, tomaron sus escopetas y decidieron salir a ver de qué se trataba. Mi madre estaba preocupada y le pedía a ellos que mejor no salieran. Los perros eran muy bravos y si alguien se acercaba, seguramente lo despedazaría como había ocurrido antes con zarigüeyas, conejos y otros animales que se acercaban a las milpas de mi padre. Mi padre estaba dudoso, pero mi hermano, que era más impulsivo, de forma fusiva le decía que salieran y llenaran de plomo a lo que sea que estuviera allá afuera. Al fin y al cabo, mi padre le hizo caso a mi hermano. Cargaron sus armas y se dispusieron a salir. Desde el viejo cobertizo, mirábamos mi madre y yo cómo ambos se aventuraban junto con los perros hacia los oscuros maizales, apoyados con la luz de la luna y con un pequeño quinqué que apenas alumbraba su camino. Cuando ellos estaban a punto de adentrarse a la oscuridad de los sembradíos, unos aterradores gruñidos se dejaron escuchar entre ellos, y de repente aquellas plantas de maíz se resquebrajaban y se sacudían de un lado hacia otro. Sin duda algo había allá dentro, y al parecer estaba luchando. Los ruidos sonaban sin parar, y los perros corrieron hacia donde se encontraba el bullicio. En ese momento, mi hermano y mi padre dudaron y decidieron mejor no entrar, al tiempo que retrocedieron un par de metros sin dejar de apuntar sus rifles hacia aquella zona. Inesperadamente, de forma brusca salieron de la oscuridad donde se daba la pelea 3 criaturas con formas de ave. Ellas eran del tamaño de una persona promedio. No tenían cabello o plumas, por lo que se daba la impresión como si tuvieran una sarna muy desarrollada. En ese momento, ambos corrieron hacia el cobertizo junto con nosotras para resguardarse. Literalmente, todos estábamos bastante asustados. Hasta mi hermano, que con todo y su valentía lloraba al ver a esas criaturas. Lo más impactante del momento fue cuando una cuarta arpía estaba saliendo entre los maíces y vimos como una gran criatura como de 3 metros, con el cuerpo atlético y el rostro de un canino entre perro y lobo, brincó como por 4 metros para alcanzar a la última arpía. Para la mala suerte de esta mujer ave, aquel gran animal, el cual mi padre nos dijo que era un nahual, la logró alcanzar de una de sus patas mediante una senda mordida. Al sentir las fauces del animal estrujar los huesos de su extremidad, la arpía emitió un horrible chillido de dolor, y era tal la fuerza de aquella ave que logró avanzar unos cuantos metros con ese fiero nahual colgado de su pie, pero al cabo de un rato, ambos cayeron y se revolcaban nuevamente en batalla dentro del maizal. Las 3 arpías anteriores quisieron regresar para auxiliar a la que se debatía en lucha con el nahual, pero cerca de ahí, a las faldas de las montañas, se escucharon un par de pavorosos aullidos, y se pudo ver cómo en medio de una polvareda salieron 2 enormes nahuales, corriendo a 4 patas y a toda velocidad hacia las brujas. Estas, al percatarse de las criaturas, emprendieron la huida hacia el bosque, y fueron perseguidas por los nahuales, quienes corrieron detrás de ellas hasta darles alcance. Desde nuestra lejanía, pudimos observar cómo se libró una segunda batalla. 2 arpías volaban casi a la altura de los nahuales y lanzaban tremendos picotazos, pero estos las repelían con puñetazos, las cuales las mandaban a volar, pero éstas se reponían con gran velocidad para contraatacar. Más arriba de ellos, una arpía volaba muy alto y de repente se dejaba caer potentemente para tomar alguna de las bestias con sus afiladas garras, como si se tratara de un águila tratando de cazar a su presa. Sin embargo, aquellos nahuales no eran una presa sencilla, y en varias ocasiones lograron esquivar el embate de la arpía. Al tercer intento de cacería, aquella arpía logró tomar de los hombros a uno de aquellos nahuales y comenzó a llevárselo volando.
Mientras se lo estaba llevando, la arpía doblegaba el cuello y le picaba la cabeza, y así fue como aquella bestia nahual comenzó a brotarle abundante sangre. Sin duda, su vida corría grave peligro, o al menos eso nos hizo pensar, porque en un momento de confianza en la que la arpía se sintió vencedora, doblegó de más su cuello para picarle el corazón a la bestia. Pero aquel nahual, que aparentaba haber caído en desmayo, al ver el cuello de su rival tan cerca, la tomó con ambas manos, le clavó las uñas y la abrió en canal. Con ese acto aquella mujer ave tuvo una espantosa e instantánea muerte. Al sentirse diezmadas y disminuidas, sus compañeras emprendieron la huida y el par de nahuales las persiguieron, perdiéndose en el firmamento. En cuanto la arpía y el nahual que se batían en lucha entre los sembrados, al cabo de unos minutos dejamos de saber de ellos, puesto que la pelea cesó. Por obvias razones no fuimos a mirar por el momento qué es lo que ocurría. Ese día, y a pesar de que nos reunimos todos en una sola habitación para dormir, nadie pudo conciliar el sueño. Un dato muy importante que no puedo aminorar es que después de que aquella batalla culminó, los perros de mi padre regresaron sanos y salvos, pero cuando fueron hacia nosotros, todos sentimos miedo y náuseas al mirar que uno de ellos traía un pie en el hocico. Al día siguiente, mi padre, mi hermano, un tío y yo fuimos hacia los maizales, justamente al lugar donde se había dado la lucha el día anterior. Nos quedamos sorprendidos cuando llegamos al sitio. Había manchas de sangre por todos lados. Un cuerpo había sido descuartizado, por lo que las vísceras y extremidades se encontraban regados por doquier. Al mirar esto quedamos atónitos y nos comenzamos a retirar del lugar entre vómitos. Pero a unos escasos 2 metros del lugar había un cuerpo más. Era un joven como de 19 o 20 años. Estaba completamente desnudo y tenía heridas múltiples en el cuerpo, pero se encontraba intacto a diferencia del cuerpo anterior. Mi hermano sugirió que le metieran un balazo allá mismo. No podríamos aventurarnos y jugar con nuestra suerte. No sabíamos qué criatura era ese hombre. De hecho, ni siquiera sabíamos si estaba muerto. De nuevo mi padre entró en un gran debate. Por una parte, mi hermano tenía razón, y por otra parte, mi padre era un hombre de Dios y sabía que no podía arrancar una vida nada más porque sí. Entre que todos opinaban lo que ocurriría con el joven, de repente lanzó un ligero quejido y pidió agua. Ese gesto fue el que detonó que mi padre se inclinara a curar a aquel joven, y tranquilizó a mi colérico hermano, diciéndole que solo se iba a quedar mientras se cura y después de ello se iría de la casa. Pasaron aproximadamente 2 días, cuando aquel joven despertó de su letargo. Sorprendentemente ya presentaba las heridas curadas a un 90%, y todos nos encontrábamos sorprendidos con la velocidad en la que sanó. Cuando él despertó yo era la única que se encontraba en su habitación, y al verme se levantó rápido y me alzó del cuello. Pero mi padre enseguida, al escuchar mis gritos, fue hacia la habitación y lo encañonó mientras le decía: «Baja enseguida, mi hija, o me obligarás a comprobar si es que también tus sesos esparcidos por todo el cuarto tienen la misma velocidad de regeneración». El joven, que aún se notaba aturdido, rápidamente me bajó y pidió disculpas tanto a mí como a mi padre. Mi padre aceptó las disculpas y le dio una muda de ropa que era de mi hermano para que se pusiera. Aquel hombre, aún apenado, la tomó y se fue al baño. Nosotros nos dirigimos al comedor, donde nos esperaba una rica comida. Pasaron aproximadamente 10 minutos, y el hombre salió del baño y fue hacia mi padre para agradecerle por haberlo curado. Mi padre le dijo que no se preocupara, y el hombre se quedó viendo fijamente la comida. En ese momento todos nos quedamos en silencio, y pudimos escuchar el rugir de sus tripas que nos indicaban que moría de hambre. Mi padre, sin dudarlo, le ofreció comida. En un principio el hombre se negó a aceptarla, pero después de una ligera insistencia aceptó. Una vez en nuestra mesa, inevitablemente mi padre le preguntó qué era lo que le había ocurrido. El joven se vio dudoso,
pero al fin y al cabo terminó por contarle su historia a las personas que le habían salvado la vida. Así como existen criaturas malas, también existen criaturas buenas. Entre las montañas, justamente en las zonas donde nadie se aventura a ir, allá se ubica mi familia. Desconozco si es una maldición o una bendición, pero así como ustedes observaron, tenemos el poder de mutar nuestros cuerpos y convertirnos en nahuales. Nosotros no nos alimentamos de carne humana, y al igual que cualquier otra familia, tenemos nuestros animales de granja de los cuales nos alimentamos. Desafortunadamente, no somos los únicos que vivimos en esos inhóspitos lugares, y muy cerca de nuestra tribu existe también una tribu de arpías. A diferencia de nosotros, ellas sí se alimentan de personas, sobre todo de recién nacidos. En ese momento mi padre miró a mi madre y ella derramó una lágrima. No era para menos. Hace aproximadamente 1 año que habíamos perdido a mi hermanito de apenas unos meses de nacido. Era de noche cuando todo ocurrió, y por más que lo intentamos no pudimos salvarlo, pues un ave o algo con alas lo había arrancado de los brazos de mi madre, en una madrugada mientras todos dormían y nada se pudo hacer al respecto. Solo vimos cómo ese macabro ser se lo llevaba y desapareció entre la oscuridad de la noche. En días posteriores se armaron intensas búsquedas para encontrarlo, pero nunca más se supo de él. Ahora, con lo dicho por aquel hombre, nos quedaba claro que aquello se trataba de una arpía. Perdón por interrumpirte. ¿Puedes seguir con tu relato?, le dijo mi padre al hombre. A pesar de que conocíamos la maldad de aquellas arpías, nosotros no nos metíamos con ellas e intentábamos vivir en armonía, aun cuando sabíamos que en algunas ocasiones ellas nos habían robado animales de granja para realizar sus rituales. Un día, la gota que derramó el vaso fue que una de ellas entró a la choza del gran jefe de la tribu y secuestró al hijo de este, quien era su heredero. Se dice que este bebé, al ser el heredero, tenía una fortaleza mayor al de los demás, y es por eso por lo que esas arpías querían hacerse de él, pues ellas pensaban que al comerse al niño se les podía transmitir parte de aquellos poderes. El jefe de la tribu no pensaba quedarse con los brazos cruzados ante el rapto de su primogénito, y con un gran aullido de guerra, invocó a todos sus fieles guerreros, y con una estampida de feroces bestias, se dirigieron hacia la tribu de las arpías, quienes se encontraban alertas y dispuestas a batallar. Efectivamente, la batalla tuvo lugar, y aquella tribu de arpías terminó siendo una carnicería, en donde hubo una gran cantidad de muertos de ambos bandos. Sin embargo, la baja principal se dio del bando de ellas, puesto que el jefe nahual se enfrascó en combate con la gran jefa arpía, la cual sucumbió ante sus fauces, quien logró decapitar a aquella bruja y recuperar a su bebé. A partir de ese momento, tanto arpías como nahuales han librado grandes enfrentamientos, desde mucho antes que las montañas alberguen gente a sus alrededores, como es el caso de ustedes. Lo que vieron ayer fue una emboscada por parte de aquellas aves del mal en contra mía y de mis amigos mientras íbamos a recolectar agua del río. Afortunadamente la pudimos repeler y no tuvimos pérdidas, aunque desafortunadamente temo la llegada del día en la que ellas puedan más que nosotros y sea mi fin. Todos en la mesa nos encontrábamos atónitos ante lo que aquel joven había contado. Nunca nos imaginamos que las huestes del mal existieran de esa forma, y mucho menos que vivieran tan cerca de la civilización sin ser vistas. Posterior a la comida y a la plática, aquel hombre se despidió de nosotros y nos agradeció por haberle salvado la vida. Aún recuerdo el momento de su partida como si hubiera sido ayer. Él salió de la casa y se desnudó, dejando a un lado la ropa de mi hermano. Después se retiró de allá corriendo a 4 patas como si se tratara de un perro. Pero en ningún momento tomó otra forma más que la forma humana con la que estuvo comiendo con nosotros. Aún estando lejos pudimos observar cómo al llegar a las faldas de la montaña, muy hábilmente comenzó a escalar esta, aún en 4 patas, y con aproximadamente unos 6 brincos ya había logrado encontrarse en la cima. Una vez allá emitió un majestuoso aullido,
quizás indicándole a su familia o a su tribu que se encontraba bien, e iba camino a casa y luego, de otro gran salto, se perdió de nuestra vista. Así fue como ese día conocimos a un miembro del clan Nahual de los que viven detrás de las montañas. Sin embargo, lejos de lo que pensamos, esa no sería la última vez que sabríamos de él. Y muy pronto volveríamos a verlo, aunque no fuera necesariamente de la mejor manera. Y en esta ocasión le quiero mandar un gran saludo a Irene de Guatemala y a su papá, que siempre están escuchándonos. Muchísimas gracias. Por otra parte, quiero agradecerles a todas aquellas personas que se toman el tiempo de escuchar los relatos. No olviden suscribirse para poder disfrutar de más historias. De igual forma, compartirlo con sus amigos para que esta comunidad siga creciendo. Denle like y de nueva cuenta, muchas gracias por el apoyo.